Entramos en la casa de mi hijo, pero algo me resultaba extraño. Había un silencio sepulcral, y el ambiente era gélido. Era como si nadie hubiera vivido allí desde hacía mucho tiempo. Me dirigí a la cocina para guardar en la nevera las albóndigas que había traído de casa. Lucía, te he traído unas albóndigas. Las voy a meter en la nevera. Abrí la puerta del frigorífico, y en ese instante me quedé petrificada. La nevera estaba completamente vacía. No había absolutamente nada, ni siquiera una botella de agua. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto?, grité de la sorpresa, y Lucía vino corriendo por detrás. «Madre, ¿por qué abre la nevera sin avisar?», dijo Lucía con voz fuerte, y noté que estaba nerviosa. «Verá, es que no solemos cocinar, siempre pedimos comida a domicilio», explicó Lucía. Pero no la creí. ¿Cómo era posible que no hubiera ni una botella de agua en la nevera? Algo no cuadraba. «Madre, vaya a sentarse al salón. Le avisaré cuando esté todo listo». Lucía me envió al salón. Me dirigí allí aturdida. Mi marido, Antonio, ya estaba sentado en el sofá. En ese momento, vi un papel sobre la mesa de centro. Antonio lo agarró, lo leyó, y su rostro se contrajo. «¿Qué es esto? ¿Por qué está esto aquí?». Antonio me entregó el papel. Lo cogí, y en cuanto lo leí, la mente se me puso en blanco. En el papel estaba escrito: normas de uso del apartamento turístico, horario de entrada, 13:00, horario de salida, 11:00. Se ruega fregar y recoger la cocina después de su uso. Lo releí varias veces. ¿Qué hacía allí un folleto de un apartamento turístico en la casa de mi hijo? No lograba entenderlo. «Javier, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes esto en casa?». «Javier». Mi hijo tomó el folleto y lo examinó. Se le subió el color a la cara. «Mierda», masculló Javier para sí. «Ay, ya no puedo más». Luego se dirigió a Lucía, que estaba a su lado. «Cariño, vamos a decírselo ya. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este teatro?». El corazón me dio un brinco al escuchar aquello. ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué estaba pasando? Permítanme contarles cómo empezó todo. Soy Carmen. Este año cumplo los 60. He pasado toda mi vida junto a mi marido, Antonio, llevando un pequeño restaurante. No fue una vida fácil. Cuando Antonio era joven, quiso montar un negocio. En aquel entonces, trabajaba sin descanso de sol a sol. Yo también lo ayudaba, poniendo todo mi esfuerzo. Pensé que así nos iría bien, pero las cosas de la vida no siempre salen como uno quiere. Al final, el negocio fracasó y acabamos con deudas. Una suma considerable de dinero. En aquel entonces, teníamos un hijo, Javier. Sentía mucha culpa al criarlo. Los hijos de otras familias iban a clases particulares y vestían ropa buena, pero el mío no podía. Antonio sentía la misma pena. Suspiraba noche tras noche y le pedía perdón a Javier. «Lo siento mucho por nuestro hijo. Si no hubiera montado ese negocio, no le habría hecho pasar por esto». Antonio se culpaba de esa manera. Yo le decía que no pasaba nada. Le aseguré que, si trabajábamos duro, podríamos pagar la deuda y sacar adelante a nuestro hijo, y así lo hicimos. Mi marido y yo trabajábamos en el restaurante desde el amanecer hasta altas horas de la noche, sin descanso, sin importar que se nos agrietaran las manos de fregar o se nos hincharan los pies. Todo por nuestro hijo. Javier creció viéndonos. Aunque no podía ir a clases, estudiaba mucho leyendo por su cuenta. Era un muchacho admirable. A veces entraba en su habitación para verlo estudiar. En esos momentos, se me saltaban las lágrimas. Pasó el tiempo, y Javier fue a la universidad. Conseguir el dinero para la matrícula fue un gran sacrificio. Tuvimos que pagar la deuda y la matrícula al mismo tiempo. Yo trabajaba hasta muy tarde, y Antonio hacía lo mismo. Así conseguimos que Javier fuera a la universidad. Cuando supimos que se había graduado y conseguido trabajo en una empresa de Madrid, me invadió una inmensa felicidad. Se me saltaron las lágrimas. Esa noche, Antonio se sirvió una copa de vino y dijo: «Cariño, nuestro sacrificio ha valido la pena». Yo asentí y le tomé la mano. Había sido muy duro, pero ver que a nuestro hijo le iba bien, era como si todo ese esfuerzo se viera recompensado. Después de que Javier se fuera a Madrid, continuamos trabajando.
Aún teníamos que pagar la deuda. Seguimos con el restaurante, reduciendo la deuda poco a poco. No queríamos ser una carga para nuestro hijo, queríamos que viviera su vida. Así pasaron unos años. Antonio y yo vivíamos apoyándonos el uno en el otro. Un día, Javier nos llamó para contarnos que había encontrado a alguien con quien casarse. Me sorprendió, pero al mismo tiempo me alegré. Pensé, nuestro hijo se va a casar y a formar una familia. Vi pasar ante mis ojos, como una película, todos los sacrificios de su crianza. Me sentía orgullosa de que Javier formara su propio hogar. Javier trajo a su novia a casa para una festividad. Se llamaba Lucía. Me causó una excelente primera impresión. Era dulce y muy educada. Cuando me saludó, su voz era muy cálida. «Hola, mamá». «Javier me ha hablado maravillas de usted», dijo Lucía. La recibí con cariño. A mi marido también le gustó. Parecía una nuera ideal. Le pregunté varias cosas a Lucía, sobre sus padres, dónde trabajaba, etc. Pero Lucía me miró discretamente y dijo con cautela: «Madre, mis padres fallecieron cuando yo estaba en el instituto. Por eso tuve que empezar a ganarme la vida sola muy pronto». Me dolió el corazón al escuchar eso. Quedarse huérfana tan joven. Pensé en lo duro que debió ser. Decidí que debía tratar a Lucía con más cariño aún. Mientras cenábamos, escuchamos los planes de Javier y Lucía. Querían casarse, pero no tenían mucho dinero. Dijeron que no habían ahorrado lo suficiente, y que por eso pensaban solo firmar los papeles en el registro, sin celebrar boda. Me entristeció. Casarse es algo que solo se hace una vez en la vida. ¿Cómo no iban a celebrarlo? Después de que se fueran tras la cena, hablé con Antonio. Antonio sugirió: «Cariño, ¿y si les pagamos nosotros la boda a los chicos?» Yo pensaba lo mismo. No teníamos mucho dinero, pero sí podíamos pagar una boda decente para nuestro hijo, ya que teníamos unos ahorros. Al día siguiente, llamé a Javier. Le dije que no se preocupara, que nosotros pagaríamos la boda. Al principio, se negó. No quería que sus padres se endeudaran. Pero yo le dije: «Javier, la boda es algo que solo se hace una vez. Mamá quiere hacerlo. Papá también está de acuerdo». Javier se quedó en silencio un momento, y luego nos dio las gracias. Pude sentir que su voz temblaba. Colgué y le dije a mi marido: «Creo que hicimos bien». Así, aunque no fue una boda grande, Javier y Lucía tuvieron una ceremonia decente. Estaba muy feliz el día de la boda. Se me cayeron las lágrimas al ver a mi hijo casarse con una novia tan guapa. Al terminar la ceremonia, mi hijo vino y me abrazó, diciendo: «Mamá, muchas gracias. Nunca olvidaré esta bondad». Lo abracé fuerte. Sentí que todo el esfuerzo de criarlo se veía recompensado. Antonio también le dio una palmada en el hombro. Me pregunté si alguna vez volveríamos a tener un momento tan feliz en familia. Poco después de la boda, Javier y Lucía nos contactaron. Dijeron que todavía no tenían suficiente dinero para conseguir un piso. Como sus sueldos no eran muy altos, les resultaba difícil reunir la fianza. Nos preguntaron si podían vivir con nosotros por un tiempo. Por supuesto que dije que sí. ¿Cómo iba a echarlos, sabiendo que mi hijo y mi nuera estaban pasando apuros? Nuestra casa no era muy grande, pero teníamos una habitación libre. Les cedimos esa habitación. El día que Javier y Lucía trajeron sus cosas, preparé mucha comida, sus platos favoritos. Hice albóndigas en salsa, un guiso de lentejas y croquetas. Cenamos todos juntos, Antonio, yo, Javier y Lucía. Nos sentamos alrededor de la mesa. «Comed mucho. Espero que le guste a mi nuera», dije. Lucía sonrió y respondió: «La comida que hace madre es la más rica de todas, de verdad». Durante la cena, charlamos. Nos contaron cómo les iba en el trabajo. Dijeron que ambos trabajaban muy duro, y me sentí orgullosa. Así, la pareja empezó a vivir con nosotros. Entre semana, Javier y Lucía se iban a trabajar, y nosotros trabajábamos en el restaurante. Cuando volvían a casa por la noche, yo ya había preparado la cena. Cada vez que Lucía llegaba, me daba las gracias. «Madre, debería hacerlo yo, pero siempre lo hace usted. Me da mucha pena», me decía Lucía. Y yo le decía que no pasaba nada. Le dije que era duro para ella trabajar y ocuparse de la casa, y que yo lo hacía porque tenía tiempo.
Los fines de semana, pasábamos tiempo juntos, íbamos de compras o al cine. Lucía era muy buena, me preguntaba cosas y mostraba interés. Madre, ¿cómo se hace esta salsa? Yo también quiero aprender. Decía cosas así. Pensé que había tenido mucha suerte con una nuera tan guapa y con tan buen corazón. A mi marido también le gustaba Lucía. Yo me encargaba de toda la limpieza y la colada. Lucía se disculpaba y ofrecía hacerlo ella, pero yo le decía que no pasaba nada. Pensaba que los jóvenes debían descansar. Lucía se sentía mal cada vez. Así pasaron 3 años. Durante ese tiempo, Javier y Lucía nunca pagaron gastos de la casa. Yo les decía que estaba bien. Quería que mi hijo y mi nuera pudieran ahorrar para comprarse su propia casa, así que no les pedí nada. Un día, después de 3 años, Javier dijo: «Mamá, papá, nos vamos a ir a vivir solos. Ya hemos ahorrado un poco y hemos encontrado un piso». Me sentí un poco apenada, pero a la vez, feliz. Mis hijos se independizaban. Me sentí orgullosa. Mi marido asintió y dijo: «Claro. Ya es hora de que os independicéis. Que os vaya bien». El día que se mudaron, les ayudé a hacer las maletas, doblé ropa y organicé cosas. Entonces Lucía me dijo: «Madre, muchas gracias por estos 3 años. Nos ha cuidado mucho». «¿Qué dices? Somos familia», le respondí. Pero por dentro estaba triste. Pensé que ya no vería a mi nuera y a mi hijo todos los días. Terminamos de empacar y alquilamos una furgoneta. Mi marido y yo fuimos con ellos a ver el piso nuevo. Estaba a 1 hora en coche. Cuando llegamos, vimos el piso. No era grande, pero estaba limpio, parecía adecuado para 2 personas. Después de que Javier y Lucía se fueran, volvimos a vivir solos los dos. Al principio se sintió vacío, pero pronto nos adaptamos a la tranquilidad. Ya habíamos pagado toda la deuda y ahora podíamos ahorrar un poco. Seguimos trabajando en el restaurante. Antonio y yo vivíamos en paz así. De vez en cuando, llamaba a Javier y Lucía para saber de ellos. Siempre me decían que estaban ocupados. Aún así, nos veíamos una vez al mes. Íbamos a su casa, o ellos venían a la nuestra. Cada vez que venían, les daba la comida que había preparado. A Lucía le chiflaban mis albóndigas en salsa. «Las albóndigas de madre son las mejores, siempre», decía Lucía. Me gustaba escuchar eso, por eso quería preparárselas más a menudo, pero al cabo de un tiempo, algo raro pasó. Decidí preparar las albóndigas que tanto les gustaban y llevárselas. Primero llamé a Javier, pero no contestó. Así que llamé a Lucía. Sonó varias veces y Lucía contestó. Pero su voz sonaba extraña. Parecía nerviosa. «Madre, ¿qué pasa tan de repente?» «Lucía, he hecho albóndigas y quería llevártelas. ¿Cuándo tienes tiempo?», le pregunté. Lucía guardó silencio un momento y luego dijo: «Madre, no tenemos tiempo. Mejor quédese la comida usted». Aquello me dejó perpleja. Normalmente se alegraban tanto cuando les decía que les llevaba comida, especialmente las albóndigas, que eran las favoritas de Lucía, pero que de repente me dijeran que no las querían porque no tenían tiempo, me pareció extraño. «Vale, te las daré la próxima vez. Debéis estar muy ocupados». «Sí, lo siento, tenemos mucho trabajo últimamente», dijo Lucía y colgó. Algo no iba bien. Su voz era diferente a la habitual, y se notaba que estaba nerviosa. Pero lo dejé pasar. Pensé que estarían ocupados con el trabajo, pero un mes después, pasó algo similar. Fui al banco cerca de la casa de mi hijo. Mientras pasaba por allí, pensé en comprarles algo de fruta. Compré una caja de manzanas, las favoritas de Javier y Lucía, en una frutería cercana. Luego llamé a Javier, pero no contestó. También llamé a Lucía, pero tampoco. Pero como ya había comprado las manzanas y estaba cerca, decidí dejarlas en la puerta. Llegué al edificio de apartamentos, dejé la caja de manzanas en la puerta y me di la vuelta para irme. Fue entonces, la puerta se abrió y alguien salió. Me giré para mirar, pero no era ni Javier ni Lucía. Salió un hombre desconocido. Detrás de él salió una mujer. Ambos eran extraños. Me quedé desconcertada al verlos. ¿Por qué salía gente desconocida de la casa de mi hijo? Salí corriendo del edificio. Mientras caminaba, pensé, quizás habían venido unos amigos
y por eso no habían podido contestar al teléfono. Le envié un mensaje a Lucía: os he dejado una caja de manzanas en la puerta. Cogedlas. Parece que tenéis muchos amigos en casa. Pasadlo bien. Unos 10 minutos después de enviar el mensaje, Lucía me llamó. Dime, Lucía. Pero la voz de Lucía era extraña. Parecía muy enfadada. Madre, ¿por qué viene a casa de otra persona sin avisar? Lucía me gritó de repente. Me asusté. Era la primera vez que Lucía se enfadaba así conmigo. Su voz era completamente diferente a la habitual. Pero, Lucía, fui a hacer unas gestiones cerca, y os llamé para traeros unas manzanas. Como no contestabais, las dejé en la puerta, le expliqué. Pero Lucía seguía enfadada. Aún así, ¿cómo puede venir sin avisar? No vuelva a venir a casa de otra persona sin permiso. Si quiere venir, avise antes. No lo vuelva a hacer. Y colgó. Me quedé allí, con el móvil en la mano, aturdida. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba tan enfadada? No lo entendía. Volví a casa y le conté todo a mi marido. Antonio también estaba confundido. Qué raro. Ella no es así. ¿Por qué se habrá enfadado tanto? No lo sé. Su voz sonaba como la de otra persona, le dije. Pero pensando bien, yo también tuve algo de culpa. Debí haber avisado antes de ir a casa de mi hijo. Así que le envié un mensaje a Lucía. Siento lo de antes. La próxima vez avisaré. Le envié el mensaje, pero no hubo respuesta. Me quedé con la mosca detrás de la oreja. Sentí que algo no iba bien. Incluso cuando me acostaba por la noche, no paraba de pensar en ello. La voz airada de Lucía me taladraba los oídos. Y recordaba a los desconocidos que salieron de casa de mi hijo. ¿Por qué estaban allí? Pensé que con el tiempo se pasaría. Pero seguía recordando aquel día, la voz enfadada de Lucía, los desconocidos, que no contestaran al teléfono. Algo no estaba claro. Solo sentía inquietud. Pasó cerca de un mes. Ya no contactaba mucho con Javier y Lucía. Era cautelosa después de lo que había pasado. Solo les enviaba algún mensaje ocasional para saber cómo estaban. Javier y Lucía respondían brevemente, y apenas hablábamos por teléfono. Entonces, un día, Javier me llamó. Me sorprendió. Hacía mucho que no me llamaba por iniciativa propia. Mamá, soy yo. Ay, Javier, ¿qué pasa? Nada. Solo quería veros a papá y a ti. ¿Queréis almorzar con nosotros este sábado? Os invito, me dijo. Me alegré. Mi hijo nos invitaba. Pensé que sería bueno comer juntos después de tanto tiempo. Claro, me parece bien. ¿A qué hora el sábado? A la 1. Venid a casa. Nosotros preparamos la comida. De acuerdo. Entonces nos vemos el sábado. Colgué y se lo conté a mi marido. Antonio también se alegró. Esperaba con ganas el sábado. Pensé que al encontrarme con Javier y Lucía, lo que había pasado se aclararía. Así que preparé la comida. Hice las albóndigas en salsa que tanto les gustaban a Javier y Lucía. También hice croquetas y ensalada. El sábado por la mañana, me levanté temprano, empaqué la comida y me preparé. Y le dije a mi marido: cariño, salgamos pronto. No podemos llegar tarde. Vale, ¿estás lista? Sí, tengo todo preparado. Salimos de casa sobre las 12. Eran unos 20 minutos en coche, pero nos despistamos y dimos un rodeo. Aún así, llegamos sobre las 12:30. Pensé que no estaba mal llegar un poco antes de la hora acordada. Podríamos ayudar a Javier y Lucía a preparar la comida. Llegamos a su casa y me paré en la puerta. Llamé al timbre, pero no se oyó nada. Volví a llamar. Tampoco hubo respuesta. Llamé a la puerta. Toc, toc. Pero nadie salió. Cariño, ¿por qué no sale nadie? Mi marido también estaba extrañado. Acerqué la oreja a la puerta para intentar escuchar algo, pero estaba demasiado tranquilo. Era como si no hubiera nadie. Me pareció extraño, y llamé a Javier. El teléfono sonó varias veces, y Javier contestó. Dime, mamá. Javier, estoy en la puerta de casa. ¿Por qué no me abres? Hemos llegado un poco pronto. ¿Qué? ¿Ya habéis llegado? Habíamos quedado a la 1. ¿Por qué habéis venido tan pronto? Dijo Javier nervioso. Su voz sonaba un poco enfadada. Me sentí incómoda. Lo siento, pero solo faltan 30 minutos. Mamá, Lucía y yo tuvimos que salir un momento. Vamos a volver enseguida. Esperad ahí un poco. Vale,
De acuerdo, colgué y esperamos en la puerta. Unos 5 minutos después, llegaron Javier y Lucía. Ambos estaban sin aliento. Parecía que venían corriendo. Mamá, papá, lo siento, habéis esperado mucho, dijo Javier mientras abría la puerta. Entramos en la casa, pero algo me resultaba extraño. Había un silencio sepulcral, y el ambiente era gélido. Era como si nadie hubiera vivido allí desde hacía mucho tiempo. Madre, ¿descansa en el salón? Enseguida preparamos la comida, dijo Lucía. Fui a la cocina para meter la comida que había traído de casa en la nevera. Lucía, te he traído unas albóndigas, las voy a meter en la nevera, y abrí la puerta del frigorífico. En ese instante, me quedé petrificada. Estaba completamente vacía. No había absolutamente nada, ni siquiera una botella de agua. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto?, grité de la sorpresa, y Lucía vino corriendo por detrás. Madre, ¿por qué abre la nevera sin avisar?, dijo Lucía con voz fuerte. Sentí que estaba nerviosa. Lucía, ¿por qué está así la nevera? No hay nada. Verá, es que no solemos cocinar. Siempre pedimos comida a domicilio, explicó Lucía, pero no la creí. ¿Cómo era posible que no hubiera ni una botella de agua en la nevera? Algo no cuadraba. Madre, vaya a sentarse al salón. Le avisaré cuando esté todo listo. Lucía me envió al salón. Me dirigí allí aturdida. Mi marido estaba sentado en el sofá. Le conté en voz baja. Cariño, la nevera está completamente vacía. ¿Qué? Mi marido también puso cara de extrañeza. En ese momento, vi un papel sobre la mesa de centro. Antonio lo agarró, lo leyó, y su rostro se contrajo. ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto aquí? Antonio me entregó el papel. Lo cogí y lo leí. La mente se me puso en blanco. En el papel estaba escrito: normas de uso del apartamento turístico, horario de entrada, 13:00, horario de salida, 11:00. Se ruega fregar y recoger la cocina después de su uso. Lo releí varias veces. ¿Qué hacía allí un folleto de un apartamento turístico en la casa de mi hijo? No lograba entenderlo. Fui a la cocina con el papel en la mano. Lucía, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes esto en casa? Lucía tomó el folleto y lo examinó. Se le subió el color a la cara. Mierda, dijo Lucía en voz baja soltando un taco, y masculló para sí. Ay, ya no puedo más. Luego se dirigió a Javier, que estaba a su lado. Cariño, vamos a decírselo ya. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este teatro? El corazón me dio un brinco al escuchar aquello. ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué estaba pasando? Javier dejó escapar un gran suspiro y me miró. Mamá, te voy a decir la verdad. Esta no es nuestra casa. Al escuchar eso, me quedé en shock. Que no era su casa. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué dices? Entonces, ¿qué es esto? Esto es solo un apartamento turístico normal, y nuestra casa está en otro sitio. No podía creerlo. ¿Un apartamento turístico? Entonces, todo el tiempo que pensé que esta era la casa de mi hijo, era mentira. ¿Por qué mentisteis? ¿Por qué? Mi voz temblaba. Sentía que iba a llorar. Mi hijo bajó la cabeza y dijo: en realidad, nuestra casa está en pleno barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca. Repetí esas palabras. El barrio de Salamanca es un lugar caro, ¿verdad? Eso significaba que mi hijo ganaba mucho dinero. Entonces, ¿por qué mentiste que esta era vuestra casa?, pregunté. Mi voz se hacía más fuerte. Estaba empezando a enfadarme. Mi marido se acercó por detrás. Parecía que había escuchado todo lo que mi hijo había dicho. Su rostro estaba tenso. Mi hijo respondió: teníamos miedo de que nos pidierais dinero. Temíamos que nos pidierais que pagáramos todas vuestras deudas. Al escuchar esas palabras, me sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas?, grité. Mi voz temblaba. ¿Cuándo te hemos pedido dinero alguna vez? Aún así, por si acaso, teníamos miedo de que mamá y papá nos pidieran dinero, dijo. Fue impactante. Mi marido se adelantó, tenía el rostro enfadado. ¿Te parece normal lo que dices? Con todo lo que hemos hecho por ti, y dices esas cosas sin agradecimiento, dijo mi marido en voz alta. Yo también hablé. Ya no tenemos deudas. ¿Las pagamos todas?
No tenemos ninguna intención de pediros nada. Cuando dije eso, mi hijo desvió la mirada. Parecía que quería excusarse, pero yo ya no quería escuchar más. Cariño, vámonos ya, le dije a mi marido. Mi marido asintió. Sí, vámonos. Salimos de la casa, abrimos la puerta de entrada para salir, y mi hijo nos llamó por detrás. Mamá, papá, pero no miré hacia atrás en ningún momento. Ni mi marido ni yo dijimos nada mientras bajábamos en el ascensor, tampoco hablamos en el coche. De camino a casa, se me cayeron las lágrimas. Las palabras de mi hijo seguían resonando en mis oídos. ¿Teníamos miedo de que mamá y papá nos pidieran dinero? ¿Alguna vez le habíamos pedido dinero a nuestro hijo? Al contrario, ¿cuánto habíamos hecho por él? Pagamos su boda. Vivió en nuestra casa durante 3 años sin pagar un duro. Yo me encargué de la comida, la colada y la limpieza. Llegamos a casa y nos dejamos caer en el sofá del salón. Mi marido me tomó la mano. Cariño, no llores, me dijo. Pero las lágrimas no paraban de caer. Mi marido también estaba llorando a mi lado. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Tan mal hemos tratado a nuestro hijo?, le pregunté llorando. Mi marido negó con la cabeza. No, no tenemos la culpa. Hicimos todo lo que pudimos por nuestro hijo. Entonces, ¿por qué nuestro hijo ha cambiado tanto? No lo sé. Creo que ha cambiado desde que empezó a ganar dinero, dijo mi marido. Yo también pensé lo mismo. Mi hijo empezó a menospreciarnos en el momento en que empezó a ganar dinero. Me dolía tanto el pecho que no paraba de llorar. Todo el esfuerzo que había hecho para criarlo pasó ante mí como una película. Había sido todo en vano. Mi marido me abrazó y lloré en sus brazos durante un buen rato. ¿Cuánto tiempo pasó? Dejamos de llorar cuando la noche ya había caído. Miré por la ventana. El cielo estaba teñido de rojo. Cariño, llamé a mi marido. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Tendremos que pensarlo bien, respondió Antonio. Yo también asentí. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Pasaron unos días. Las palabras de mi hijo no salían de mi cabeza. No me sabía la comida, y me costaba dormir. Mi marido estaba igual. A veces, se quedaba absorto mientras trabajaba en el restaurante. Una tarde, estábamos trabajando en el restaurante, y la puerta se abrió. Pensé que era un cliente y levanté la cabeza. Pero eran Javier y Lucía. Me sorprendí. ¿Por qué venían? Mi marido también puso cara de sorpresa. Ambos se acercaron con cara de culpables. Mamá, papá, ¿podemos hablar un momento?, dijo Javier con cautela. Mi marido respondió. Entrad. Cerramos el restaurante. No había clientes a esa hora. Nos sentamos a la mesa. Javier y Lucía se sentaron enfrente. Mamá, papá, lo sentimos, dijo Javier primero. Lucía también bajó la cabeza y dijo. Sentimos mucho haber mentido. Al escuchar eso, seguía enfadada. Un simple lo siento no basta. ¿No recuerdas que pagamos vuestra boda porque no teníais dinero?, pregunté. Mi hijo asintió. Sí, lo recuerdo todo. ¿Y no recuerdas que vivisteis en nuestra casa durante 3 años sin pagar gastos, y que yo me encargaba de la comida, la colada y la limpieza? Sí, mamá, lo recuerdo, respondió mi hijo en voz baja. Yo seguí hablando. ¿Y alguna vez te hemos pedido dinero? No. Entonces, ¿por qué dijiste eso? Subí la voz. Mi hijo bajó aún más la cabeza. Lucía sacó un sobre del bolso. Era un sobre grueso. Madre, padre. En realidad, después de casarnos, nos fue muy bien con las acciones. Ganamos mucho dinero en poco tiempo, explicó Lucía. Miré el sobre. Por eso, nos mudamos al barrio de Salamanca, y estamos viviendo allí ahora. Al principio, lo ocultamos porque teníamos miedo de que nos pidierais dinero si os decíamos la verdad. Pero al seguir mintiendo, se hizo algo natural. Se excusó Lucía. Yo estaba furiosa. Mentir se hizo natural. ¿Por quién nos tomáis?, grité. ¿Creéis que con darnos dinero ya estáis perdonados? Nos estáis tratando como mendigos. Javier y Lucía se quedaron perplejos. Me levanté de mi asiento. Marchaos de aquí ahora mismo. Y no volváis a contactarnos. Vivid vuestras vidas con vuestro dinero, como ahora, dije. Mi marido también se levantó. No podemos seguir viviendo con vosotros, que faltáis el respeto a vuestros padres, que solo os importa el dinero, y que mentís como si fuera algo normal.
Me da miedo saber qué mentira nos diréis la próxima vez. Seguí hablando. Mi voz temblaba. Marchaos de aquí ahora mismo, y no volváis a contactarnos. Javier y Lucía no se levantaron, se quedaron sentados. Mirando con cautela, mi marido los levantó. Fuera, ahora mismo, dijo Antonio con firmeza. Papá, de verdad lo sentimos. He dicho que fuerais ahora mismo. Mi marido empujó a Javier hacia la puerta. Lucía también se levantó y le siguió. Antonio cogió el sobre de dinero de la mesa y lo tiró fuera. Lleváoslo también, no lo queremos, dijo mi marido, y cerró la puerta de golpe. Me quedé sin fuerzas en las piernas y caí desplomada en el suelo. Lloré. Cariño, ¿estás bien?, dijo mi marido. Pero no estaba nada bien. Me dolía mucho el corazón. ¿Qué hemos hecho mal?, pregunté llorando. No hemos hecho nada mal, respondió mi marido. Lloré durante mucho tiempo sin poder parar. Oí la voz de mi hijo desde fuera. Mamá, papá, abrid la puerta. Pero no abrimos. Después de un rato, el ruido de los pasos se fue. Parecía que Javier y Lucía se habían ido. Estaba muy triste. Sentí que todo el esfuerzo que había hecho para criar a mi hijo había sido en vano. Esa noche no pudimos dormir. Estábamos acostados en la cama, pero no podíamos cerrar los ojos. Solo mirábamos al techo. Mi marido estaba igual. Cariño, llamé a mi marido. Creo que no hemos educado bien a nuestro hijo. No, no tenemos la culpa, dijo mi marido, y nos quedamos en silencio un buen rato. Cariño, lo siento, dijo mi marido de repente. Me giré para mirarle. ¿Por qué lo sientes? Por la deuda que creé al fracasar en el negocio. Por eso nuestros hijos nos menosprecian. Todo es culpa mía, dijo mi marido. Su voz temblaba. ¿Qué dices? No es culpa tuya, dije, pero mi marido seguía culpándose. Si no hubiera montado ese negocio, esto no habría pasado. Todo es culpa mía, que tú también estés sufriendo. No digas eso. No es culpa tuya, dije con firmeza. Mi marido me miró. Vendamos esta casa y vámonos a un lugar tranquilo. Olvidemos todo y vivamos los dos solos, propuso. Pensé por un momento. No me parecía mala idea. Sentía que si me quedaba aquí, seguiría pensando en mi hijo. De acuerdo, como dices, vivamos los dos solos y en paz, respondí. Mi marido me tomó la mano. A la mañana siguiente, nos levantamos y hablamos sobre dónde ir después de vender la casa. Al final, decidimos ir a un pueblo tranquilo de la Asturias rural. Desde ese día, empezamos a buscar casa. Buscamos propiedades en internet. Había algunas casas bonitas en Asturias. Fuimos a verlas en persona el fin de semana. Era un pueblo pequeño y tranquilo, con poca gente. La casa nos gustó, no era grande, pero era suficiente para nosotros dos. Firmamos el contrato de compraventa de esa casa. Vendimos nuestra casa de Madrid enseguida. Afortunadamente, se vendió rápido. Con ese dinero compramos la casa de Asturias y ahorramos el resto. Fijamos la fecha de la mudanza. Sería un mes después. Durante ese mes, no recibimos noticias de nuestro hijo. A veces, miraba mi móvil por si había llegado algún mensaje. Pero no había nada. Me sentía apenada. Pensé que mi hijo me llamaría al menos una vez. Por fin llegó el día de la mudanza. Llamamos a un camión para cargar las cosas. Miré la casa por última vez. Habíamos vivido en ella mucho tiempo. Teníamos muchos recuerdos. Miré la casa por última vez y subimos al camión para ir a Asturias. Tardamos varias horas. Miré por la ventana y el paisaje iba cambiando poco a poco. La ciudad desapareció y aparecieron montañas y campos. Llegamos a la casa nueva e inmediatamente bajamos las cosas para meterlas. Como era una casa pequeña, la ordenamos rápidamente. Por la noche, mi marido y yo nos sentamos en el jardín, vimos estrellas que no se veían en Madrid, nos quedamos mirando las estrellas un buen rato. Sentí que por fin mi mente se estaba tranquilizando un poco. Así comenzó nuestra vida en Asturias. Al principio nos costó acostumbrarnos. No conocíamos a nadie, pero poco a poco nos fuimos adaptando. Pasaron unos meses y ya estábamos completamente adaptados. Pero no teníamos muchos ahorros y necesitábamos trabajar. Cariño, hemos trabajado en un restaurante toda la vida. ¿Por qué no montamos algo pequeño aquí también? Mi marido estuvo de acuerdo con mi propuesta.
Enseguida buscamos un local y alquilamos un pequeño edificio en la entrada del pueblo para montar un restaurante de cocido. Pusimos el cartel, las mesas y organizamos la cocina. Mi marido y yo trabajamos duro para prepararlo. El día de la inauguración, abrimos temprano, estábamos preocupados por si vendría alguien. Pero vinieron los vecinos del pueblo, tuvimos bastantes clientes el primer día. Comieron el cocido y dijeron que estaba delicioso. Nos levantábamos temprano todas las mañanas para preparar el cocido. Cocíamos el caldo, la carne y el arroz. Trabajábamos muy ocupados. Por la noche, cerrábamos el restaurante y cenábamos con mi marido, repasando el día. Hoy tuvimos muchos clientes. Sí, has trabajado duro hoy también, cariño. Creo que hicimos bien en venir aquí. Me sentía muy en paz. Era mucho mejor que cuando estábamos en Madrid. A veces pensaba en mi hijo. Me preguntaba si estaría bien. Pero no le contacté. Habíamos decidido no volver a contactarnos, pero no estaba triste. Simplemente estábamos viviendo nuestras vidas. Mi marido y yo vivimos felices, apoyándonos el uno en el otro. Ahora pienso que la vida puede ser así de tranquila. La situación con mi hijo fue triste, pero aún así, ahora somos felices. Mi marido y yo nos amamos y confiamos el uno en el otro. Así, vivimos en paz, hemos dejado atrás las penas del pasado y disfrutamos del presente. Esta es la vida que elegimos. Esta es una vida feliz. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.